Qué bueno encontrarnos nuevamente hoy para nuestra clase que se llama Fe versus Temor. Y esta es nuestra hora 3 de la clase Fe versus Temor. Fe versus Temor, hora 3. Hoy, bueno, estamos estrenando tecnología, entonces vamos a ver cómo nos acoplamos con este nuevo método, con este nuevo sistema, que me parece súper positivo en el sentido de que puedo utilizar una hoja de Word para escribir como si fuera un tablero físico y realmente eso es importante para mí, poder tomar algunas notas resaltando las cosas que son importantes durante la clase. Entonces, bienvenidos a esta experiencia de Fe versus Temor el día de hoy. Espero que tengamos una gran clase y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Papito Dios. Te damos gracias porque ante todo tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Tú eres un Dios tan bueno, tan generoso, Señor. Gracias. En el poderoso nombre de Jesús ponemos delante de tu trono este tiempo de clase y te pedimos que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiste todas las cosas bajo sus pies, y le diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces vamos con nuestra clase de hoy que se llama Fe versus Temor. Esta es la hora número 3 de Fe versus Temor. Y en la última clase, en nuestra hora número 2, terminamos empezando nuestro punto 3 del bosquejo, que es cómo enfrentar el temor. Dijimos que la fe hace que usted corra hacia el gigante, pero el temor hace que usted huya del gigante. Y dejamos como tarea leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde está la historia de David y Goliat. Yo espero que pues tú lo hayas leído en casa. Y bueno, solo déjame ver qué tan largo puede ser, a ver si lo leemos durante este tiempo de clase y es bastante largo. No, sí, esta era una tarea para la casa precisamente por lo largo que es el capítulo. Entonces, vamos a hacer algo. Si tú ya leíste el capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 17, pues continúa adelante con esta clase. Si no lo leíste todavía, por favor, dale pausa. Pausa por un momento, esta es una grabación, no vas a perder absolutamente nada, luego le das play y continúas viendo la clase, pero si no has leído el primer libro de Samuel capítulo 17, en este instante dale pausa y te tomas unos minutos para leerlo. Son 50 y... déjame ver. 58 capítulos, versículos exactamente. Entonces, bueno, te va a tomar algunos minutos, pero pon pausa y lo lees. Si ya lo leíste, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Amén. Este es un pasaje supremamente interesante, ¿no? Y podemos hacer algunas observaciones. En verdad, David era un muchacho de fe. Él era una persona llena de la fe de Dios. Estaba completamente seguro de su Dios operando en su situación. Estaba completamente seguro de que las cosas que son posibles para Dios estaban al alcance de su mano por la fe. Amén. No corrió huyendo de Goliat. Eso es lo importante. Acuérdate que empezamos este capítulo diciendo que la fe hace que tú corras hacia el gigante, pero el temor hace que tú huyas del gigante, que tú quieras huir y esconderte del gigante. Y David no huyó del gigante, él no huyó de Goliat, él corrió para enfrentarlo. Y esa es la prueba, eso nos demuestra que él tenía una fe vibrante dentro de él, ¿no? Y todos los demás huían, pero no David. Entonces David no huyó del problema, David enfrentó el problema. La fe hace que tú enfrentes los problemas. El temor hace que tú huyas de los problemas de tu vida, de los problemas actuales de tu vida. La fe te hace afrontar las situaciones, pero el temor te obliga a correr huyendo de las situaciones. Y David no tenía miedo, ¿no? Sencillamente. En el verso 26 vamos a leer, bueno, vamos a leer primero desde el verso 1 hasta el verso 11 mejor y luego leemos el verso 26, leamos verso 1 al 11.
Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David, bueno, hasta el verso 11. Ese fue el verso 11. Vamos a leer el verso 26, porque aquí dijimos que David no tenía miedo. En el verso 26 él dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, básicamente él dijo, o sea, ¿qué clase de obstáculo es este? ¿Qué clase de desafío es este? Que todos están asustados. Yo puedo con esto definitivamente porque yo soy un hombre de fe. Entonces, ¿cuál va a ser mi recompensa? ¿No es cierto? Y esta fue una confesión de fe. Él no corrió huyendo del gigante, él tenía una confesión de fe, amén. Y yo no me imagino a David diciendo, ay, pero qué gigante tan grande, Dios mío, pero qué miedo, Virgen Santísima, mira qué casco, mira qué estatura, mira qué espada, auxilio. No, yo no me lo imagino haciendo eso, ¿no es cierto? Y básicamente, pues, muchos cristianos en esta época están huyendo, desafortunadamente, muchos cristianos están huyendo. Pero sencillamente necesitamos detenernos, dar la vuelta, girar sobre nuestros talones, recuerda el testimonio que te conté en la clase anterior, y enfrentar nuestros problemas y enfrentar nuestros temores, los dos. Necesitas enfrentar tus problemas y enfrentar tus temores. Necesitamos decir no más y enfrentar a los gigantes de nuestra vida. Ya hemos corrido suficiente en la dirección equivocada. Amén. David, un muchacho de fe, él era irritante para Eliab. ¿Te acuerdas quién era Eliab? El hermano mayor de David, ¿no es cierto? Eliab escuchaba al gigante con el corazón amedrentado y él comenzó a congelarse por el miedo. Básicamente este era su problema. En cambio en David, él escuchó al mismo gigante, pero comenzó a arder la fe en su corazón, ese fervor, ¿no? Y la fe hace que las personas pierdan el temor y se vuelvan audaces. La razón por qué David era tan audaz era esto, él perdió el temor porque había fe ardiendo en su corazón. Una persona con fe ungida es una persona que arde. Tú puedes ver el fuego en ellos y ellos siempre son irritantes para aquellos que tienen una fe intelectual que no pueden poner por obra, que no pueden aplicar de manera práctica en las situaciones de su vida, aquellos que son tan intelectuales y tienen ese razonamiento humano tan desarrollado, ¿no? Y de verdad, pues cualquiera haciendo una evaluación profesional de las circunstancias que estaban presentándose allí, ellos sabían que Israel no tenía la oportunidad de ganar. Sí, cualquiera con un razonamiento intelectual correcto y evaluando la situación podían decir, aquí no hay oportunidad para nosotros. Y evidentemente para Eliab, Goliat era un gigante, pero para David, Goliat era un enano. ¿Por qué para David Goliat era un enano? Muy sencillo, él sabía que Dios estaba a su lado, él sabía que él estaba a la diestra de Dios y que definitivamente ese gigante no podía derrotarlo. Entonces, la fe en el corazón de David le hizo confiar en esos recursos desconocidos para otros, porque fe, escucha esto con atención, fe es creer que tú puedes hacer lo imposible
Una vez que tú crees que puedes hacer lo imposible, tú comienzas a confesarlo. Y una vez que tú puedes creer en tu corazón y confesar con tus labios que puedes hacer lo imposible, entonces efectivamente lo haces. Amén. Y Dios se mueve con las personas que se mueven. Amén. ¿Cómo era el gigante? Bueno, su estatura era 2 metros con 92 centímetros. Es decir, él medía casi 3 metros y eso ya es un gigante para nosotros, ¿no? Y los primeros versos que leímos allí en el capítulo 17 dicen que su lanza, su jabalina, era una lanza, un arma a manera de pico o dardo que se usaba para la caza mayor. Así era su jabalina. Una lanza a manera de pico o, o dardo que se usaba para la caza mayor. Esa jabalina pesaba 57 kilos aproximadamente. ¿Sabes? 57 kilos es el peso de una mujer normal. O sea, una mujer más o menos delgada que no tiene sobrepeso pesa unos 57 kilos, ¿verdad? Y también dice que tenía una lanza. Bueno, el asta de su lanza era como un rodillo de telar. No sé si tú puedes imaginar o puedes buscar ahí en Google, que todo lo sabe. Busca cómo se ve un rodillo de telar. Y el hierro de su lanza pesaba 7 kilos. Esto era 7 kilos de peso, ¿verdad? Y él podía manejar esa lanza fácilmente con su brazo. ¿Sabes? Yo tenía un perrito que pesaba 6 kilos y yo cargaba siempre a mi perrito, ¿verdad? Entonces, ese valor, esa cifra de 7 kilos allí me dice que, wow, o sea, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y el hierro de su lanza pesaba 7 kilos, esto ya es bastante, más una jabalina de 57, más todo el hierro que tenía encima y el bronce que tenía encima porque era su malla, su cota de malla y bueno, en fin, todo lo que tenía encima, ¿verdad? Goliat además estaba cubierto de hierro y bronce de pies a cabeza. Y si yo te preguntara a ti en este momento, no tienes que decirlo en voz alta, pero si yo te preguntara a ti en este momento, si tienes un Goliat en tu vida, muy seguramente tú podrías describirme a ese Goliat con lujo de detalles. Así como la palabra nos describe las características del gigante. Tú podrías describirme tu problema con lujo de detalles. Si yo te digo, dime cuál es el problema de tu vida, tú me puedes describir con lujo de detalles el problema y no solo el problema, sino las razones por las que ese problema, ese gigante, ese Goliat te aterroriza. Las razones por las cuales tú no puedes vencerlo. Pero ya dijimos que una persona de fe es una persona que puede creer en su corazón, confesar con sus labios y hacer que las cosas imposibles sucedan. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a aprender durante esta clase. Veamos el verso 24. El verso 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Date cuenta que todos estaban huyendo. Todos estaban atemorizados. El único que no reaccionó de la misma manera fue David. Y bueno, hay que resaltar que David nunca jamás había visto un campo de batalla, ni había estado en una guerra. Él era un peladito de 17 años, jovencito, sin experiencia, ¿no? Era un adolescente, un joven. Él llegó con una fe ardiente en su corazón para el Señor, porque esto es lo que él tenía, y encontró soldados que estaban petrificados, congelados por el miedo, preocupados, angustiados, cuya incertidumbre se podía casi tocar. Era notable la falta de fe. David solamente percibió temor y desaliento en la gente. Y muchas veces nosotros estamos huyendo del mundo, huyendo de las situaciones, huyendo de las circunstancias, en lugar de pararnos firmes como un ejército y darle frente a las cosas, ¿verdad? Y pelear la batalla de la fe por la victoria que ya es nuestra, porque nosotros ya tenemos la victoria, nosotros somos más que vencedores por medio de Jesús. Y en lugar de hacer eso estamos huyendo, tenemos miedo de confesar la palabra, tenemos miedo de que la gente sepa que somos cristianos, tenemos miedo de predicar, tenemos miedo de compartir, queremos renunciar al trabajo porque es que, ay hermana, si tú supieras, ahí no hay ningún otro cristiano, yo soy el único cristiano allí, entonces yo quiero renunciar a mi trabajo. No, esa no es la clase de cristiano que tú debes ser. Tú crees que si predicas de Jesús te van a decir fanático y aleluya y entonces te aterrorizas. Y no puedes tener esa clase de actitud. Veamos lo que dice el verso 25.
El verso 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una gran recompensa. Y nota que generalmente hablando la gente vive atemorizada y derrotada en esclavitud, y el que sobresale por su fe es la excepción y no la regla. Evidentemente David sobresalía por su fe. Amén. Él era la excepción y no la regla. Y para el que sobresale por su fe hay una gran recompensa. Obviamente la recompensa era para él, ¿no? Para el que sea lo suficientemente osado para librar la buena batalla de la fe y vencer, entonces hay una victoria. Y esa victoria le enriquece grandemente. Veamos lo que dice el verso 32. El verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, ¿no? Esto es lo que dijo David a Saúl. Y bueno, la pregunta es, ¿cuántos David tenemos aquí el día de hoy? ¿Cuántos están haciendo la confesión correcta? Porque David tenía la confesión correcta. Él dijo, no se amedrente, yo voy y yo lo voy a derrotar. Y tu confesión permanente debería ser, si Dios está conmigo, ¿quién podría estar contra mí? O sea, ¿quién va a ser tan atrevido? ¿Quién va a ser tan osado? ¿Quién va a ser tan sinvergüenza que se va a atrever a estar contra mí? No, eso no puede ser, ¿no? Y tú básicamente en esta época, en esta ciudad, en este mundo, tú podrías vivir amedrentado de cualquier cosa y asustado por cualquier cosa. Tú podrías vivir con el temor de que explote una bomba. Tú podrías vivir con el temor de ser asaltado, robado, atracado, aún muerto en un atraco, ¿verdad? Tú podrías no volver a salir de tu casa por miedo al filisteo en lugar de enfrentarlo. Y claro está que tú puedes ser guiado por el Espíritu y ser librado, ¿no? Porque existen las dos cosas. O básicamente tú clamas por el poder de la sangre y eres librado en una situación de peligro, o Dios te guía a hacer otra cosa y entonces tú eres librado de la situación de peligro igual. Ahora yo te voy a contar un testimonio de cuando recién llegamos a la ciudad de Cali. Nosotros vivíamos en cierto lugar, en un barrio estrato 5, en verdad, muy buen lugar para vivir, y la iglesia se congregaba en el Salón del Colombo Americano del Sur, Centro Colombo Americano del Sur, allí en el barrio Santa Isabel. Entonces el domingo pues todos se iban temprano porque había que organizar el salón, el sonido, las sillas, no sé qué, todo para la iglesia. Yo me demoraba un poquito más porque mis niños eran pequeños. Entonces yo organizaba a mis niños y luego nos íbamos caminando. Era relativamente cerca, caminábamos un ratico y llegábamos, ¿verdad? Ese día en particular, cuando yo me desperté, yo sentí en mi corazón, yo no debería llevar mi bolso hoy a la iglesia. No debería cargarme mi bolso, mi cartera para ir a la iglesia. Era un bolso dorado que me habían regalado, era un bolso dorado muy bonito, muy blin blin, muy llamativo. Y bueno, me gustaba mi bolso, ¿no? Y yo sentí en mi corazón desde que me desperté que no debía llevar mi bolso ese día a la iglesia. Efectivamente, cuando estuve lista para salir con los niños, entonces razoné. Ese fue mi crimen, ese fue mi pecado, ¿verdad? Yo razoné. ¿Por qué razoné? Porque pues mi esposo y mi papá siempre me decían, tienes que salir siempre con la cédula, no dejes la cédula en la casa. Tú no creas que porque eres mujer vas a estar libre de cualquier situación si en la calle te piden la cédula y tú no tienes la cédula, tienes que cargar la cédula. Bueno, fue tanto lo que ellos me insistieron que ese día mi razonamiento fue, bueno, tengo que llevar la cédula porque ellos dijeron que siempre tengo que llevar la cédula. ¿Y uno dónde carga su cédula? Pues en su billetera. ¿Y uno dónde carga su billetera? Pues en su bolso. Entonces tengo que llevar mi bolso. Me cargué mi bolso. Pues efectivamente a un par de cuadras, 2, 3 cuadras de la casa, un hombre me sacó un revólver por mi bolso. Mis hijos se asustaron muchísimo naturalmente porque era un revólver apuntándome y me pidió mi bolso. En realidad en el bolso no había nada demasiado valioso. O sea, estaba mi agenda, era un cuadernito donde yo anotaba mis cosas, estaba mi Biblia, estaba mi ofrenda, no tenía mi diezmo ese día, era una ofrenda para la iglesia, estaba mi maquillaje. Eso fue todo lo que se perdió allí. Por supuesto, mi billetera con mis documentos.
¿verdad? No era algo demasiado costoso, pero yo habría podido evitarme ese momento desagradable si yo hubiera sido sensible a la dirección del Espíritu Santo de Dios en mi vida y yo hubiera hecho caso a esa voz apacible del Espíritu y hubiera dejado mi bolso en la casa, ¿verdad? Todo habría sido mucho más sencillo. Ahora, esa no es la única vez que sucedió esto. Hubo otra ocasión viviendo en la misma casa, mismo barrio, ¿verdad? Y esto fue un día antes de los grados de rema. Teníamos grados al día siguiente, entonces yo había hecho una cita en un salón de belleza para cortarme el cabello, arreglarme, etcétera, para la ceremonia de graduación que iba a ser al día siguiente. Y yo llevaba mi morral normal. Fui hacia Cosmocentro, fui a un salón de belleza allí en Cosmocentro. Y entonces yo que voy yendo y se me va acercando una moto por detrás, eso fue varios años después. Ya para ese momento mi fe había crecido y estaba teniendo comunión con el Señor y mi espíritu de fe iba fortaleciéndose. Entonces el hombre me sacó un revólver también y me apuntó y me dijo, me da el bolso por favor. Y yo fui como, ay, como qué tristeza, tengo que entregar mi bolso y luego recordé todo lo que tenía dentro y lo que tenía dentro era valiosísimo para mí. Tenía dinero porque había vendido muchos postres y tenía dinero de mis postres ahí, todo lo que había recogido, es especial para pagar algunas cosas, ¿verdad? Y tenía un libro que me habían prestado, yo valoro muchísimo los libros y bueno, aprecio los míos si hiciera un libro prestado, imagínate, si se perdía me tocaba pagarlo, ¿no? Era prestado. Y tenía otras cosas, todo lo que tenía en ese momento en mi morral era importante para mí, era valioso para mí. Así es que cuando me acordé lo que tenía dentro, entonces yo sencillamente grité y le dije, pues no, en el nombre de Jesús, no, usted no me puede robar a mí, no, en el nombre de Jesús. Y la verdad es que a mí me indigna sobremanera que me roben. Y yo clamé el nombre de Jesús y el poder de la sangre de mi hijo que iba a unos metros delante de mí. Entonces al escucharme se dio la vuelta y se regresó. Las personas de la casa enfrente donde sucedieron las cosas, ellos eran cristianos y cristianos de verdad, cristianos de esos que sacan la Biblia en la sala y estudian la Biblia y oran juntos y leen juntos. Y salió la señora y salió su hijo y su hijo era un adulto ya de unos 40 años más o menos. Entonces el hombre salió y obviamente increpó al atracador y el atracador se fue. Él me golpeó con el arma en la cabeza y me hizo un pequeño chichoncito, pero en realidad no fue nada. Y básicamente él se fue. Pues en una situación así fácilmente a uno podrían dispararle, la verdad. Pero no, en ese momento la fe se levantó en mi corazón y sencillamente yo le dije que se fuera, ¿no? Y que no le iba a dar mi bolso. Entonces, básicamente, lo importante es que tú no vivas con miedo. Una de dos, o eres guiado sensible a la voz del Espíritu para hacer algo diferente y ser librado de las situaciones, tomar un camino diferente, tomar un transporte diferente, no salir en ese momento, sino más temprano o más tarde, ¿verdad? O eres guiado por el Espíritu para hacer algunas cosas distinto y no caer en una situación de peligro, o tú estás en medio de la situación y básicamente no tienes miedo, tienes un espíritu de fe y tú puedes salir victorioso. Y yo te podía dar muchos testimonios acerca de situaciones en las que las personas han sido libradas. Hay una historia, bueno, viene a mi corazón en este momento, solo te voy a dar esa y no más, continuaremos con la clase. Pero esta mujer esa mañana sintió en su corazón que necesitaba estudiar algo específico en la Biblia y creo que era acerca de fe y confesión de fe. Entonces ella se fue a hacer algo en su carro y de repente un hombre que había salido de la cárcel estaba huyendo de las autoridades, lo estaban persiguiendo básicamente. Él se subió en su carro con ella allí dentro y ella estaba escuchando una predicación cristiana en su reproductor en su automóvil y entonces él amenazó con matarla. Obviamente él estaba muy angustiado en ese momento, desesperado, muy nervioso, armado, era un hombre supremamente peligroso, pero ella se mantuvo tranquila. Ella se mantuvo tranquila, ella había sido guiada por el Espíritu para buscar ciertas escrituras, particularmente ese día, alimentarse de cierto tipo de material para fortalecer su fe. Y ella le dijo, no, tú no me vas a matar a mí. Y se lo dijo tan tranquila. Y el hombre le dijo, ¿y usted por qué sabe que no la voy a matar? Le dijo, porque tú no podrías matar a la única persona que realmente te ama en este momento. Entonces, básicamente, la fe comenzó a operar en ella y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse allí en medio de esta situación. Y ella le dijo, mira, gira en tal lugar porque si vas por el otro lado van a matarte. O sea, ella lo fue guiando, le fue diciendo qué hacer. Y lo convenció de entregarse a las autoridades, ¿no?
Pero él recibió a Jesús en verdad, él nació de nuevo. Se entregó a las autoridades, nació de nuevo, fue bautizado en la cárcel, pero por sus crímenes a él se le decretó pena de muerte en el estado de los Estados Unidos donde él se encontraba. A él se le dictaminó pena de muerte. Y básicamente antes de que eso pasara, cuando él estaba en prisión, le tendieron una trampa. A él le tendieron una trampa porque dejaron la celda abierta y lo que los guardias querían era que él escapara y dispararle por la espalda, pero él no lo hizo. Él sabía que era una trampa, sabía que la celda estaba abierta, sabía que esto no era de Dios y básicamente se acostó a dormir tranquilo y se quedó en su celda. Después fue ejecutado, pero cuando fue ejecutado él era un cristiano victorioso. Amén. Entonces, básicamente, tú necesitas tener un espíritu de fe. No puedes vivir asustado, no puedes vivir atemorizado. Vamos a continuar leyendo aquí el verso 40 al 49. Acompáñame, por favor, versos 40 al 49. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué clase de confesión tenía David? Yo te dije, si tú eres una persona de fe, tú crees en tu corazón. ¿Y qué es lo que crees? Crees que todas las cosas que son posibles para Dios, que son todas, ¿verdad? Todas en todos los idiomas significa lo mismo, todo es igual en todos los idiomas, en hebreo, en griego, en español, en inglés, en francés, todo es una palabra absoluta, significa todo, nada hay por fuera. Entonces, todo lo que es posible para Dios es igualmente posible para ti por medio de la fe, porque tú crees. Entonces, el primer paso, crees en tu corazón. Luego confiesas con tus labios y luego haces cosas que son imposibles, ¿no? Entonces, ¿qué clase de confesión tiene David? Pues no es la confesión de alguien cobarde, ¿no? Con toda seguridad. No es la confesión de alguien cobarde, es una confesión llena de fe y valentía. Su actitud correspondía con su fe, sus hechos correspondían con su fe también, ¿verdad? La fe no es solo confesión, se trata de lo que tú haces. La fe te da cierto denuedo y la fe te da pasión en tu corazón. Y básicamente, cuando tú tienes esa fe, esa pasión en tu corazón, hay una confesión que sale por tus labios y tiene una mezcla de ira y amor también. Entonces, ¿cómo así que una mezcla de ira? Ira y amor. Porque, ¿sabes? Muchas veces a lo largo de mi vida cristiana, bueno, para quienes no me conocen, yo tengo como 34 años de cristiana, ya, es toda una vida, ¿verdad? Viviendo para Dios. Y a lo largo de mi vida cristiana, yo he hablado muchas veces con el diablo, ¿sabes? Hay personas que le tienen miedo al diablo, yo no le tengo miedo y no le tengo respeto tampoco. No lo respeto ni cinco, ni cinco. O sea, yo te puedo decir, y no te estoy mintiendo, que yo le digo, a ver, grandísimo pendejo, ¿tú qué estás pensando? Ven acá que necesito hablar contigo. Y yo le digo cuánto lo tengo que decir, le digo cuántos pares son 3 moscas, le digo quién es él y dónde estoy yo, y le digo por qué está derrotado y por qué no se puede levantar en mi vida. Amén. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Con miedo? No, yo no le hablo con miedo, nunca le hablo con miedo. Yo sé quién soy y sé lo que le puedo decir. Amén. Y básicamente hay quienes
creen, por ejemplo, al Señor por un trabajo. Ay, yo le estoy creyendo al Señor por un trabajito, hermana. Y ellos oran mucho acerca de ese trabajito y ellos están creyendo que ese trabajito viene en camino, pero no hacen una sola hoja de vida. ¿Cómo llegar a ese trabajo entonces? O sea, si tú tienes fe para un trabajo, tú haces hojas de vida y las entregas, ¿no? A ciertas personas, las envías, ¿verdad? Entonces, si tú eres esa clase de persona que busca un trabajo pero no haces una hoja de vida, básicamente tus hechos y tu actitud no corresponden con tu fe. Por eso en Santiago capítulo 2, el versículo 18, vamos allí, a Santiago capítulo 2, el versículo 18, acompáñame por favor, Santiago capítulo 2, el verso 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú no puedes mostrar fe si no tienes obras que corresponden a la fe. Esto es diferente a obras para salvación. Tú no haces obras para ser salvo, eso no es necesario. No hay ninguna obra que pudiera convencer a Dios de tu salvación. Tú por fe eres salvo, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, confesando con tu boca que Él es el Señor. Así es como tú eres salvo. Pero luego cuando naces de nuevo, entonces tienes fe para cosas y necesitas tener obras que correspondan con tu fe. Si no tienes obras que corresponden con tu fe, básicamente, con mucho amor y respeto te voy a decir, no tienes fe. Amén. Entonces, lo que hizo David, en verdad cualquiera pudo haberlo hecho, ¿sabes? David tomó 5 piedras lisas del arroyo. Es lo que dice el pasaje que acabamos de leer, que David tomó 5 piedras lisas del arroyo. Y bueno, necesitamos hacer 2 observaciones acerca de este hecho. En primer lugar, bueno, pero ¿por qué tomó 5 piedras y solo era un gigante? Hay personas que leen este pasaje e interpretan que David pensó que si fallaba con la primera, entonces tenía otras 4 para poder lanzarle y así derrotar al gigante, porque de todos modos era un gigante, era un problema grandísimo el que tenía enfrente. No, en verdad no. Los registros dicen que Goliat tenía 4 hermanos más. Y los 4 hermanos no eran enanos, no. Los 4 hermanos de Goliat eran gigantes como él. Así que cuando él tomó 5 piedras en su saco pastoril, el mensaje era claro y contundente. Acuérdate que te acabo de decir, él siempre tenía actitudes y obras que correspondían con su fe. Básicamente él dijo, Goliat es uno y a él lo derroto con una piedra. Y si alguno de sus hermanos piensa que puede levantarse en mi contra y venir y enfrentarme, para ellos también hay. Y esa debería ser tu actitud frente a los problemas. Tu actitud frente a los problemas no debería ser, ay, yo me voy a enfrentar con esto, pero pues si pierdo, entonces tengo un plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hay personas que tienen planes de respaldo por todas las veces que van a ser derrotados en la vida. Y no, ¿cómo así? O sea, tú tienes un plan A y no puede fallar porque tú eres una persona de fe. Y si se levanta otro problema, estás listo para enfrentar el siguiente problema también y vencerlo también. Por eso él tenía 5 piedras para 5 gigantes, una para cada uno. Pero esas piedras, esta es la segunda observación que vamos a hacer acerca de estas 5 piedras, a la luz del Nuevo Testamento, porque todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento lo interpretamos a la luz del Nuevo Testamento, esas piedras eran confesiones de fe de la palabra de Dios. ¿Sí? Eran confesiones de fe de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 50, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. El verso 50 dice, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Ves? Él dice que él no tenía espada en su mano, el que tenía confesión de la palabra de Dios a la luz del Nuevo Testamento. Eso es lo que tú tienes. Y yo te voy a decir con mucho amor y respeto, pero cuando tú tienes un problema en la vida,
La palabra de Dios no dice que llames al pastor para que el pastor venga y trate con tu problema, ni que llames a tu abuelita, que es una mujer de oración, para que ella venga y trate con tu problema, ni que llames a tu mamá, que ella es una mujer de ayuno y de autoridad, para que ella venga y trate con tu problema. No, tú necesitas tener confesiones de fe saliendo de tus labios y necesitas marcar la línea 018000 gigante y tratar con él, decirle lo que le tienes que decir, o marcar la línea 018000 montaña y tratar con la montaña, o marcar la línea 018000 sicómoro y tratar con el sicómoro, porque hay estas tres cosas en la Biblia que dice que deben ser removidas con nuestra fe. Los gigantes, bueno, tenemos al gigante, a Goliat en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento habla acerca de mover montañas y acerca de mover sicómoros. Son estas tres cosas. En verdad son diferentes, yo te las voy a decir más o menos muy rápidamente, pero el gigante es un problema que surge en tu vida, ¿verdad? Y viene para derrotarte, para vencerte, para atacarte. La montaña es algo que está ahí, sencillamente cuando tú naciste allí estaba, y puede ser la condición socioeconómica de tu familia, puede ser una limitación física que tú tienes, es una montaña y necesitas correr esa montaña, decirle desarráigate y plántate en el mar. Bueno, en realidad no me acuerdo lo que dice exactamente acerca de las montañas, pero tú necesitas tratar con ellas también. Entonces tú vas a marcar la línea 018000 y vas a darle confesiones de fe de la palabra de Dios a esa montaña para que se quite de enfrente tuyo y tú puedas lograr todo lo que Dios ha planeado para ti. Y también habla acerca de sicómoros, y acerca de ellos sí estoy muy segura que dice que desarráigate y plántate en el mar, ¿no es cierto? Y los sicómoros son unos árboles que tienen unas raíces muy largas y muy enredadas. Y esos sicómoros normalmente tienen que ver con problemas en el área del alma, problemas psicológicos o emocionales, de pronto traumas o situaciones muy duras que tuviste que vivir antes de ser cristiano y que te dejaron marcado, y situaciones que no te permiten de pronto establecer relaciones saludables con otras personas o hacer otras cosas en tu vida. Entonces con eso también tienes que tratar por medio de fe en la palabra de Dios, las confesiones correctas de fe, y eso se tiene que mover, se tiene que quitar. Tú no necesitas tener ningún otro arma en tu mano, simplemente la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos la espada del Espíritu, toda la palabra de Dios en nuestras vidas. En Salmos capítulo 18, el versículo 29, acompáñame por favor. Salmos capítulo 18, el versículo 29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué arma? ¿Con qué herramienta? Confesiones de la palabra de Dios. Esto fue lo que David utilizó, amén. David no tenía una espada en su mano, pero tenía una espada en su boca. Ahora, quiero que notes que él tenía la convicción de Dios, ¿no? La convicción de la palabra de Dios en su vida. Él estaba convencido de lo que no podía ver con sus ojos físicos, pero que ardía en su corazón y era visible por medio de la fe en el Espíritu. Amén. Y si tú tienes la palabra de Dios, pero ella no está en tu boca, tú no vas a estar viviendo en la victoria que Dios desea para ti. Amén. Quiero que notes que David nunca le dio la espalda al gigante. Eso es importante. Él no le dio la espalda al gigante. Él corrió hacia el gigante, lo enfrentó, lo confrontó. Si quieres te lo digo en colombiano. En colombiano te podría decir, él tomó la sartén por el mango, o él tomó el toro por los cuernos, básicamente, y lo solucionó. Amén. La palabra hablada trae muchas victorias. Y básicamente tú no debes correr hacia el gigante con la boca cerrada tampoco. Tú necesitas ganar primero la batalla de las palabras y luego ganar la batalla física. ¿Cómo así, hermana? ¿Qué quiere decir con eso? Yo te voy a explicar. David llega al campo de batalla, ¿verdad? ¿Y qué escucha? ¿Qué es lo primero que escucha? A Goliat. ¿Y Goliat qué está diciendo? Lo mismo que ha dicho durante los últimos 40 días, 40 noticieros en la mañana, 40 noticieros en la noche, 80 noticieros en total, diciendo que él iba a derrotar a los israelitas. David llega para el noticiero número 81 y David escucha lo que el gigante dijo. Pero David tiene una respuesta. David dice: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
hay una confesión de fe, siempre hay una respuesta. Él no corre hacia el gigante con la boca cerrada. Cuando él dice esto, Eliab le dice que él es un presuntuoso, que él es un orgulloso, que él es un pedante, que él ni siquiera sabe de qué está hablando, que acaso él qué experiencia tiene en la guerra, si allí están quienes son expertos en la guerra y David no tiene ni idea de dónde está parado, que es un niñito ahí de 17 años que mandaron a hacer un mandado nada más, date la vuelta y regrésate que tú eres un pendejito ahí que no tiene nada que hacer en esta situación. David se hace el loco, pero él mantiene una confesión de fe, él continúa buscando la forma de vencer este gigante, porque él no se va a quedar allí sentado viendo cómo el gigante hace lo que quiere y derrota a todo el mundo y sin hacer nada, sabiendo que la fe estaba ardiendo en su corazón. Entonces, como él mantiene su confesión de fe y continúa investigando, bueno, ¿qué le van a dar al que derrote a este gigante? Esto llega a los oídos de Saúl, Saúl lo hace llamar. Y cuando Saúl lo ve, ¡oh, Dios mío! No, ahora sí que nos llegó el que nos trajo. Si este es un peladito, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y David le dice, hey, yo puedo derrotar al gigante. Saúl le dice, bueno, prueba con mi armadura. Y David le dice, no, 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 tu armadura no. No puedo con ella, pero dame permiso que seguro yo lo voy a derrotar. Él mantiene una confesión de fe permanente. Fíjate que ya interactuó con el gigante, ya interactuó con Eliab, está interactuando con Saúl. Saúl le dice, no vas a poder, pelado, o sea, qué pena contigo, pero tú eres un culicagao, no vas a poder con este gigante. Y David le dice, yo puedo, rey, confía que yo puedo. Finalmente, el rey Saúl le da la bendición y lo despacha para enfrentar al gigante. Él llega enfrente al gigante y el gigante dice la palabra que lo maldice por sus dioses. Yo me imagino a ese gigante, o sea, yo creo que estaba echando chispas. Pero ¿cómo así? O sea, yo esperaba que me mandaran a su guerrero más poderoso y me mandan un niñito ahí que nada que ver. Estaba pero furioso ese gigante y lo maldijo por sus dioses y le dijo un montón de cosas. Y David le respondió, ¿te acuerdas? Lo leímos en los versos 40 al 49. David le responde al gigante nuevamente y le dice, no señor, aquí el que va a morir y el cuerpo que le vamos a dar a las aves del cielo para alimentar es el tuyo y el de los filisteos, porque yo no vengo con espada, ¿verdad? Pero te voy a derrotar en el nombre del Señor. Entonces quiero que veas que David no corre hacia el gigante con la boca cerrada. Él tiene una confesión de fe y esto es supremamente importante. Y otro secreto te voy a dar aquí. Él tiene la última palabra, ¿sí? David tiene la última palabra. Tú cuando lo ves que se queda callado, nunca se queda callado. Y tú tienes que asegurarte de que tú tienes la última palabra cuando enfrentas situaciones en la vida. No te puedes quedar callado y no puedes permitir que el médico te dé la última palabra, el abogado te dé la última palabra, el contador te dé la última palabra, tu cuenta de banco te dé la última palabra, tu billetera te dé la última palabra. Tú no puedes permitir que la enfermedad te dé la última palabra. No, no puedes permitir eso. Tú tienes la última palabra. Hay una amiga, una conocida mía, que enfrentó un cáncer de seno. Y esta fue una lucha difícil porque su cuñada, la cuñada de ella, había enfrentado un cáncer también, pero tiene un carácter diferente, tiene una personalidad distinta, había luchado de una manera distinta. Entonces mi amiga trató de utilizar las mismas formas de lucha que había utilizado su cuñada, pero para ella no funcionaba, hasta que ella empezó a buscar a Dios y alimentar su fe. Y comenzó a tener en verdad una confesión de fe respecto a esta situación tan penosa y tan peligrosa. Y cuando ella iba al médico, el médico le decía, el tumor está más grande. Imagínate que tú vas al médico con un cáncer y en lugar de decirte que está disminuyendo, que está desintegrándose, que está desapareciendo, te dice, el tumor está más grande. ¿Sabes lo que mi amiga le decía? Bueno, si el tumor está más grande, entonces mi fe está más grande. Y ella derrotó ese cáncer finalmente. Entonces tú no puedes correr hacia tu gigante con la boca cerrada. Tú no puedes dejar nunca jamás tu confesión de fe y tú tienes que tener la última palabra. La última palabra la tienes tú y es una confesión de fe. Amén. Entonces, la palabra alada pues trae muchas victorias. David escuchó el mismo reporte de todos, pero él no se quedó allí, él no se atemorizó. Siempre su confesión estuvo de acuerdo con la fe que latía en su corazón, ¿verdad? Y sus obras también evidenciaron su fe. Temor viene de probos. Bueno, aquí es donde es interesante poder utilizar una forma de escribir. La palabra de temor viene de la palabra probos. Aquí te la estoy escribiendo.
La palabra temor viene de probos y probos significa intimidado por el enemigo. Significa terror. Significa querer huir. Amén. Y si tú estás huyendo, quiere decir que algo te está persiguiendo. Pero en verdad, acuérdate que David nunca le dio la espalda al gigante. Entonces nota cómo probos te hace darle la espalda al gigante y querer huir. Pero eso no es lo que tú debes hacer. Nosotros no huimos. Si tú conoces la palabra y el poder que está en la palabra, tú no huyes, tú te quedas fuerte, tú te quedas allí, porque si tú estás huyendo quiere decir que algo te está persiguiendo. Y eso no puede ser. Amén. Bueno, mi tiempo con esta clase ha terminado, entonces regresamos en unos minutos para tener nuestra hora número 4 de